Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia García. Soy psicóloga familiar sistémica, máster en psicología social y del trabajo. Me especializo en relaciones de pareja, relaciones familiares, etcétera. En psicología transgeneracional también. Y el día de hoy he querido venir a hablarles del, perdón, es que tengo el ventilador a toda potencia porque está haciendo bastante calor, entonces si ves que mi cabello se está moviendo, es por eso, ¿vale? El día de hoy les traigo una temática súper importante que es la relación con el padre. Hoy voy a hablar sobre la relación, cómo sanar la relación con mi padre, ¿no? Acaba de terminar el mes de junio, que en muchos países de Latinoamérica es el Día del Padre. Entiendo que en España es en marzo, el 19 de marzo me parece. Pero bueno, pues he decidido hacer hoy el video sobre este tema, que es un tema bastante controversial. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis y agradecerles por las suscripciones al canal. Sé que hay mucha gente que se la hebra cuando tienen 100, 1000, así como un número redondo, ¿no? Que termine en ceros de suscriptores del canal, pero yo he decidido celebrar hoy que tengo al día de hoy 135 suscriptores. Quiero agradecer desde el primer suscriptor o suscriptora hasta el último o la última suscriptora. Muchas gracias. Y bueno, pues entremos en materia. Antes que nada, me encantaría compartirles este video. A ver. Este video. Espero que se escuche. Lo lamento, güey. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Güey, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento, sería algo que yo pueda hacer. No, no puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo es estar el balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que al diablo. No me hizo falta ni me hará. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré en la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Bueno, te explico más o menos el contexto de la escena. Lo que acabamos de ver es una escena del Príncipe del Rap. Hola, tío. Ay, por Dios. Hola, Will. ¿Cómo está mi sobrino? Perdón, es que seguía ahí en YouTube. Bueno, seguía corriendo. Bueno, te explico el contexto del video. El video es de una serie que se llama El Príncipe del Rap, no sé cómo se llama en inglés, pero fue una serie muy famosa en los años 90 que tuvo como protagonista Will Smith. Lo que vimos ahí fue un capítulo en el que el papá del personaje de Will Smith
reaparece después de muchos, muchos, muchos años. Y pasa, creo que una temporada con él y le promete varias cosas y luego después como que lo vuelve a abandonar, ¿no? Entonces, normalmente esos últimos segundos dicen que él se ve llorando, no estaban planificados en el guión, ¿no? En el script de la escena, no estaban planificados y fue una emoción natural. Dice, dice Will Smith que, pues, que él tuvo un padre muy presente, pero a mí se me hace que en su sistema familiar quizás haya padres abandonadores o periféricos, de ahí que la carga emocional fue tan grande, ¿no? Él dice que él se identificó, fue con un amigo de él, cuyo padre, pues, había sido ausente o abandonador, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que me interesa es que ahí hay una emoción expresada, que es la cólera, la rabia, como que, ay, como que yo no lo necesito a ese señor, como que no me importa, como que de todas maneras yo aprendí a desenvolverme solo en la vida o sola y yo no necesito de esta persona, ¿ya? O sea, no necesito, ¿sí? O sea, y esto obviamente desde el dolor, acordarse que el dolor es rabia o cólera no expresada, ¿no? Y luego viene la emoción subyacente, que es la tristeza, ¿ya? ¿Y por qué te estoy hablando yo de todo esto? Porque en esta sociedad patriarcal que autoriza, que permite, que legaliza, que normaliza, los padres periféricos y abandonadores, y con abandonadores no me refiero solo a aquellos que han dejado a sus parejas embarazadas o con sus hijos pequeños, sino también a padres o a hombres que creen que la paternidad es solamente proveer económicamente y, y pasar dinero y ya, ¿sí? Um, digamos como que hay hijos, hay muchos hijos como huérfanos de padre, aunque el padre haya estado ahí, a veces ha sido como, digamos, para ellos, quiero decir, un mueble más de la casa, porque la que se encargaba de todo era mamá, ¿no? ¿No? Y entonces piensan que a mamá, que viven en un, entre comillas, matriarcado, porque es mamá la que manda, porque es mamá la que dice aquí, y son, yo he escuchado a hombres decir, no, es que en mi familia son las mujeres las que mandan. Pero eso no es matriarcado. Eso es que los hombres, o sea, es decir, no pueden contar con sus parejas para llevar a la familia, que esto es el feminismo. El feminismo es que toda la carga de responsabilidad se normaliza que caiga solo sobre las mujeres. Entonces han sido ellas como que las que han llevado la batuta, ¿sí? Y eso hace que consciente e inconscientemente nos sintamos, seamos una sociedad huérfana, inconscientemente en el inconsciente colectivo, concepto de Carl Gustav Jung, seamos una sociedad huérfana que siempre esté buscando un padre, ¿no? Un padre, digamos que puede estar expresado, digamos, en que nos consigamos mm, un jefe castrador o una pareja que ejerza una violencia implícita, porque queremos como ese padre, ¿no? Como esa perversión, ¿no? Perversión desde el psicoanálisis, ¿no? Una versión, um, una versión del padre, ¿no? Porque es perversión en francés, ¿no? Perversión, ¿no? O sea, versión del padre, ¿no? Y lo estamos buscando en diferentes ámbitos de nuestra vida ese padre, porque inconscientemente le hemos excluido, ¿ya?
Y el padre, acá me hice mi chuleta, como dicen en España, el padre, la relación con el padre es muy importante. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación entre vínculo y relación. Yo en otros videos he dicho que es importante sanar el vínculo, que el vínculo no lo podemos elegir. Yo no puedo decir, yo ya no quiero ser hijo de esta persona, o este señor no es mi padre, ¿sí? Porque es un vínculo de sangre, no lo puedes romper, ¿sí? Pero sí puedes elegir tener relación o no con esta persona. Lo que pasa es que para elegir tener relación o no, tienes que necesariamente sanar el vínculo. Y sanar el vínculo no es perdonarlo. De hecho, el perdón no sirve para nada. Yo te voy a explicar por qué. No es perdonarle, no tienes que perdonarle si no quieres, pero tienes que sanar para ti y por ti, y si tienes hijos, por tus hijos, y si tienes nietos, por tus nietos, etcétera. Y si no tienes ni hijos ni nietos, por ti, porque el padre es el arquetipo solar, ¿no? Es el arquetipo que va a determinar mi relación con el dinero, la prosperidad, a mi capacidad de poner límites, el ser reconocido en una profesión, el salir al mundo, la capacidad de reestructurarme, de hacer estructura, de defenderme, de protegerme, de proveerme a mí mismo, ¿ya? Entonces, entre más sano sea el vínculo que yo tengo con mi padre, más integrado yo tengo ese padre, ese padre que me protege, que me provee, que me da orden en mí, ¿sí? Es como que si yo fuera mi propio padre, ¿ya? Y eso se va a ver reflejado en la confianza que yo tengo en mí mismo, y en la confianza para salir al mundo, porque arquetípicamente el padre, digo arquetípicamente porque así se ha determinado nuestro inconsciente colectivo de generación en generación, es lo que me da mi seguridad para salir al mundo y tener éxito en el mundo de afuera. De hecho, se recomienda que uses tu apellido paterno, ¿sí? Y yo sé que esto no es tan fácil para ciertas personas, pero digamos, es lo que te da la carta de presentación ante el mundo, ¿ya? Bueno, y también en el caso de las mujeres heterosexuales, hago aquí yo la hago aquí, digamos, como la aclaración, que es en el caso de mujeres heterosexuales, el padre es el que consciente e inconscientemente, según como haya transcurrido nuestro Edipo con nuestro papá, va a modelar el tipo de hombre que yo voy a traer como pareja, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé si yo tengo que sanar la relación con mi padre? O sea, no es solamente, o sea, yo creo que aquí es importante decir que todos tenemos que sanar la relación con nuestros padres. O sea, eso como piedra angular, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo sé? Porque hay situaciones que son como medias tramposas y que yo puedo pensar, no, pues es que yo con mi papá me la llevo súper bien y yo no necesito sanar nada. Pues yo creo que debería replantearte un poco esa creencia, ¿ya? Por ejemplo, obviamente que si mi papá me abandonó, ¿sí? O nunca lo conocí, pues obviamente necesito sanar la relación con él, el vínculo, ¿ya? Después decido si quiero o puedo tener relación con él. Am, pero también necesito sanar la relación con mi papá si lo idealizo, si lo pongo en un pedestal,
si yo creo que es el hombre más maravilloso de este mundo, el mejor, el más guapo, el más inteligente, el mejor, el mejor. También tengo que sanarlo, porque esta posición de estar idealizando a papá, pues no es sana, tampoco es sana porque eso nos pone en una dinámica infantil de que yo estoy idealizando a mis papás, a mi papá. Y eso quiere decir que yo todavía soy niña y estoy siendo la niña de papá. Y eso hace que yo inconscientemente, am, cualquier pareja que yo atraiga no le va a dar ni por los talones a mi papá, o sea, no le va a dar la talla. Y eso, obviamente, esa idea infantil va a intervenir en mis relaciones de pareja. Entonces, ninguna relación de pareja con ningún hombre me va digamos, a satisfacer, ¿sí? O ningún hombre me va a parecer lo suficientemente o no le va a dar como la talla a ese prototipo de hombre idealizado que tengo. Eso sí, soy mujer, ¿sí? Y lo más probable es que yo haya estado, mujer heterosexual, por supuesto, y lo más probable es que yo haya estado triangulada. En muchos de mis videos yo he hablado de la triangulación. La triangulación es una dinámica particular que se manifiesta en las familias, que es cuando en la pareja hay problemas, y por problemas no quiere decir que se estén tirando los platos todo el tiempo, no, o sea, a veces no se los ve pelear, pero tampoco hay una construcción de pareja. Entonces, si la pareja no va bien, y generalmente es porque se han dedicado a parentificar únicamente y no han estimulado la pareja, pues entonces van a triangular a los hijos. ¿Y qué es triangular? Es como yo tengo problemas de pareja, entonces necesito un aliado. Y hago de mi hijo un aliado, le quito su estatus de individuo y lo pongo en una dinámica de botín de guerra a mi favor y contra el otro cónyuge. Resultado es que eh, el niño o la niña no se puede construir como individuo, sino en función de cuán del lado está de la madre o cuán del lado está del padre en contra del otro. Entonces no pueden recibir la energía de vida de bien de sus padres. Entonces es como que recibe de un lado, pero no recibe del otro. Entonces son niños inseguros, sobre todo si han estado, digamos, triangulados del lado de la madre. Son niños inseguros, son niños que les cuesta poner límites, que de adultos les va a costar decir que no, poner límites, ¿ya? Y si han estado del lado del padre, ¿sí? En contra de la madre, pues van a tener desconfianza en la vida, ¿sí? Inseguridad y desconfianza en la vida, porque la madre para nuestro inconsciente colectivo es el mundo, porque ella fue el mundo cuando estábamos en su vientre, ¿ya? Y entonces, si soy mujer, voy a proyectar una misoginia, un machismo internalizado, porque las mujeres también, o sea, todos somos machistas, tú, yo y todos los habitantes de este planeta somos machistas porque hemos sido socializados en una sociedad patriarcal, ¿sí? Así, digamos, no estés como muy familiarizado o muy de acuerdo con el concepto, te pido por favor que abras tu mente, porque si no abres tu mente, la mente es como un paracaídas. Si no la abres, no te sirve para nada, ¿ya? Entonces, porque así se ha configurado la sociedad, y no lo digo yo, hay un montón de bibliografía y la historia lo ha corroborado así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, digamos, estas dinámicas patriarcales, ¿no? Han creado hombres, bueno, esto ya lo voy a desarrollar como con más, lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero decir que sí, yo he estado triangulada, ¿sí? Ah, hacia el lado de uno de mis padres
tanto de mi madre como de mi padre. Por ejemplo, si soy niña y he estado triangulada del lado de mi padre, entonces voy a ver con misoginia a mi madre. Y esa misoginia, entonces no me voy a llevar bien con mi mamá. A veces aquí, ¿sí? Se ve que si yo no me puedo llevar bien con mi mamá es porque seguramente he estado triangulada por mi papá, aunque él no lo haya hecho conscientemente. Y aquí te voy a botar otra que te pido por favor que también abras tu mente porque te va a volar la cabeza seguro, porque tú estás representando a la exnovia de tu papá desde una óptica de constelaciones familiares. Y tú vas a decir, pero ¿cómo yo voy a estar representando a la exnovia de mi papá? Sí, ah, digamos, de la exnovia de tu papá no se hablaba, o se hablaba mal, o se decía pues que era una bruja, que era lo peor, que todo eso, esa exclusión, y si tu papá hablaba así de ella también. Recuerda que en sistemas familiares no se puede excluir a nada y a nadie, hay que tomarlo todo como es, aunque sea doloroso, ¿ya? Entonces, si excluimos a nuestras parejas anteriores, por eso te comentaba la importancia de integrar a nuestras parejas anteriores, entonces lo excluido vuelve. Y como esta mujer fue excluida y no se le reconoció el hecho de haber sido parte de la vida de mi papá y haberse ido y no se le agradeció por haber dejado espacio para que llegue mi mamá y por ende yo, ¿sí? Porque yo no llegué sola así, sino porque tuvo que estar mi mamá antes, ¿ya? Entonces yo para el sistema familiar soy esa persona, soy la pareja de mi papá. Y ahí viene la rencilla con mi mamá, es decir, que mi mamá no me quiera, que yo sienta que mi mamá no me quiera, que yo sienta que mi papá sí es un cool, un maravilloso, que mi papá sí me quiere, mi papá es todo lo divertido y mi mamá pues es una bruja, ¿ya? Entonces, y se cree pues qué relación tan fantástica tengo con mi papá. Te quiero decir que no, que eso no es relación sana con papá, porque inconscientemente tú estás ocupando el lugar de la pareja de tu papá y por eso es que no tienes mm, buena, no tienes buena energía con las parejas. Por eso es que te pasa lo que te pasa en tu vida de pareja, porque ya tienes tu pareja que es tu papá. Entonces no tienes energía suficiente para dejar espacio para que otra persona venga. Y porque además estás viendo a la pareja de tus padres desequilibrada, estás poniendo a tu papá en un pedestal y a tu mamá como si fuese lo peor. Y cuando tú ves desequilibrada la relación de tus padres, es decir, que lo pones a uno más, lo pones, lo idealizas como si estuviese en un pedestal y a tu madre la subestimas y la miras con insolencia, pues esa pareja fundamental, esa jerarquización que estás haciendo en tu cabeza, se va a ver representada en tus relaciones de pareja, ¿sí? Y es ahí la razón por la cual las relaciones de pareja no te duran o no te sientes feliz en pareja, ¿ya? Entonces habría que decir, bueno, yo me retiro de ser la cónyuge de mi papá ya tiene una cónyuge que es mi mamá, ¿sí? Integro a esta mujer que fue excluida, o sea, reconozco, no hay que ni que llamarla ni que nada, o sea, le puedes escribir únicamente, aunque no la conozcas, y le escribes, ah, muchas gracias por haber hecho parte de la vida de papá, gracias por haberte ido y haber dejado espacio para que mamá llegue y por ende yo también. Y así tu relación con papá cambia, tu relación de pareja también, tus relaciones de pareja también y tu relación con mamá también se transforma. ¿Ya? Entonces, si yo idealizo a mi papá, pues no es sanar. ¿Sí? Yo a papá lo tengo que ver con equilibrio, ni muy aquí, ni muy por debajo. Y además te quiero decir que si yo siento que mi papá es cool, es maravilloso, es lo mejor, y mi mamá es una bruja, también aquí la jerarquización de género tiene
tiene lugar, o sea, la dinámica patriarcal en las relaciones, porque puede que mi papá, aunque yo lo vea como un ser maravilloso, no esté siendo, no esté ejerciendo suficientemente su función paterna en casa, porque recordar que lo que hacen los hombres o los padres en casa no es ayudar, sino ejercer su paternidad. Entonces es mamá la que ha tenido que asumir ese rol también de autoridad, de que aquí se hace lo que yo digo y todo esto, ¿ya? Y también piensa en que papá también tiene responsabilidad por haber hecho a un lado a mamá y ponerte a ti como la reina, como la hija de sus ojos, porque la niña de los ojos de papá ah, tiene muchos problemas de pareja, ¿no? Y digamos, eso no es en ninguna posición sana, tampoco lo otro, ¿no? El hijo o el niño de los ojos de mamá, ¿no? O sea, hay que tener equilibrio. Bien, entonces, otra situación en la que yo pensaría que, ay, no, que yo no tengo que no tengo que sanar el vínculo con mi papá, es cuando le tengo lástima. Si le tienes lástima a tu papá, déjame decirte que tienes que sanar el vínculo con él. ¿Por qué? Porque la lástima es un sentimiento muy legalizado, muy normalizado en esta sociedad y se tiende a ver como algo bonito, como que yo le tengo lástima a alguien y digo, ay, pobrecito, es pues que compasiva o que qué buena persona que estoy siendo. Y la verdad es todo lo contrario. Si te pones a pensar bien, es todo lo contrario. Porque yo con mi lástima, desde mi lástima, que es una de las tantas trampas del ego, estoy inconscientemente pensando de que él no va a poder, que él no tiene la dignidad ni los recursos suficientes para hacerle frente a su vida. Entonces yo le tengo lástima, ¿sí? Y esa lástima me pone en desorden sistémico. Desorden sistémico quiere decir que no es sano, ¿no? Que es funcional porque les ha funcionado quizás como familia para, para seguir funcionando como sistema familiar, pero no es sano. Entonces yo a través de esa lástima, porque está viejito, porque está enfermo, porque no tiene todos los recursos económicos que le permitirían vivir bien, pues entonces yo le tengo lástima y ahí desde esa lástima me estoy poniendo en posición de su madre o su padre. O sea, que me estoy poniendo como si yo fuera el padre o la madre de mi padre. Y esto es un desorden sistémico, porque los padres llegaron primero, ¿sí? Y ellos dan y nosotros tomamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a sentir, no? Me voy a sentir con una carga muy pesada, con dolor de espalda, como que todo tengo que hacerlo yo, como que no tengo nada que me sostiene detrás, ¿no? Porque los que sostienen detrás es esa energía de nuestros padres, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que darme cuenta que yo tengo que sanar la relación con mi papá. ¿Cómo? Pues viéndolo con dignidad, porque no es lo mismo tener lástima que compasión. La compasión es diferente, la compasión es porque en la ayuda, cuando yo presto ayuda, incluso si es a mis padres, tengo que prestarla con con la idea de que yo solamente ayudo si me lo piden y solamente ayudo a quien quiera ser ayudado, ¿sí? Entonces a veces papá no quiere ser ayudado, entonces, ¿sí? Porque también ayudar cuando no quieren ser ayudados es un acto de ego y de, sí, y de soberbia, porque estás tú imponiéndote y como que creyéndote superior, ¿sí? Con una falsa abundancia de que tú puedes, digamos, como que ser querido por esa ayuda que estás brindando, como ese rol de salvador, ¿no? Entonces, tener como equilibrio en eso, ¿no? O sea, como que bueno, mm, le ayudo, pero ¿qué tan
tanto quiere ser el ayudado y si es cuestión de dinero, me lo puede devolver, porque el hecho de que él te devuelva el dinero, aunque sea un porcentaje, aunque sea un acto simbólico, etcétera, le está devolviendo dignidad a la persona, porque cuando le estamos dando a las personas, haz la prueba y en tus relaciones estoy segura que te has dado cuenta que cuando tú das y 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 le das a la persona hasta lo que, o sea, todo, le das todo a esa persona, la persona se termina yendo porque creas una deuda impagable. Y entonces a veces está aquí como los cuestionamientos de por qué esa persona en las relaciones de pareja, por ejemplo, por qué esa persona se fue si le di todo, pues precisamente por eso, porque le diste tanto que le quitaste dignidad, pues lo mismo con tus padres. Y de hecho, o sea, los padres dan y los hijos toman. Si tú quieres ayudar a tus padres porque son mayores, pues está perfecto, pero toma en cuenta que si ellos quieren ser ayudados y si te pueden devolver esa ayuda que le estás prestando para que ellos tengan dignidad y confían los recursos que ellos tienen para salir adelante, no los paternes, no los maternes, porque te estás entrampando en tu familia de origen y le estás quitando energía a tu familia, la que estás construyendo en este momento. Y si no tienes familia, a tus proyectos, a tu pareja, etc. Obviamente, tengo que sanar el vínculo con mi padre si tuve un padre violento o tuve un padre ausente. Bueno, aquí el tema implica quizás traumas que yo haya vivido, porque si yo viví violencia, aunque haya sido niña o niño y no me acuerde conscientemente, en el inconsciente todo está grabado. Y en el inconsciente nada se borra. O sea, el inconsciente lo almacena todo. Si no se elabora y emerge a la conciencia para ser elaborado, pues ahí está, ahí sigue. Y saldrá en el momento menos pensado, ¿no? Entonces, si yo viví violencia, si yo viví con un padre violento, tengo que hacer un proceso terapéutico para sanar el trauma porque seguramente tengo traumas. En uno de mis videos yo hablaba del apego desorganizado. Creo que en este que hice el análisis de lo sucedido entre Johnny Depp y Amber Heard, que los dos tienen un apego desorganizado. Los dos tuvieron una figura, Johnny Depp su madre, Amber su padre, una figura violenta, ¿ya? Entonces, seguramente, o sea, en el apego desorganizado, quiero decir, el padre es el padre y la madre, pero aquí como estamos hablando del padre, el padre es fuente de cuidado, de protección, pero también de violencia. Y entonces esa incoherencia me ha creado traumas, ¿no? ¿Y por qué esto tiene que ver con las violencias sexistas? Porque mi padre, porque mira, nada de lo que se hace sin sentir que se tiene derecho a hacerlo, aunque sea inconscientemente. Si mi padre fue violento con mi madre o con nosotros es porque inconscientemente tenía la creencia que podía hacerlo, que tenía la legitimidad de hacerlo. De esto habla Humberto Maturana. Entonces, esa legitimidad ha venido por la jerarquización de género en la sociedad patriarcal. Y esto no quiere decir que los hombres no sufran de esa jerarquización. Y ahora voy a entrar a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, a veces, muchas veces la violencia que han vivido los niños, si yo de niño, de niña, tuve un padre violento, y si yo sufrí violencia, muchas veces es por defender a mamá de los golpes de papá, ¿sí? Entonces, en esa medida, ahí se mira cómo la violencia sexista está íntimamente ligada con un padre violento, ¿sí? Y quiero decirte que aunque tu padre no lo consideres violento, tu papá por ser hombre, ha
vivido las exigencias de adaptarse a una masculinidad hegemónica y tóxica, que es una masculinidad que castra los sentimientos y la esfera emocional. Es decir, un niño, yo escuchaba ayer un podcast de una persona que me ha parecido muy interesante, no podría repetir su nombre, creo que se llama Nicola, ay, Nogues. Es un hombre que habla, que tiene un libro que se llama Hackea tu macho y que tiene un podcast también y un Instagram que se llama de machos a hombres. Y que dice que los hombres pueden ser hombres sin ser macho. Que un niño a los 7 años ya está castrado emocionalmente de su esfera emocional, porque ha recibido mensajes en la tele que los niños no lloran, o su madre o su padre, o la tía, o la profesora, o el profesor, o bueno, ¿no? De que esto de los sentimientos, las emociones son cosas de niñas, diciendo niñas como algo que se subestima, ¿sí? Que el llorar o el estar triste no son legítimos para un niño. O sea, tu padre ha estado socializado. O sea, si aún lo vemos eso, porque yo he escuchado también a madres que, que le dicen a sus niños, ay, pero no llores, pareces una niña, o sí. O el otro día escuchaba yo un payaso profesional que decía que hay madres que son muy castradoras también de la esfera emocional de un niño. Y esto es, por supuesto, un machismo y una misoginia internalizado, ¿no? Un sexismo internalizado en las madres. Entonces él decía que en sus presentaciones como payaso, él les hacía dibujos en la cara, maquillajes a los niños y todo eso. Y un niño se le acercó y le dijo, estaba como indeciso entre el maquillaje que quería hacerse en la cara. Y entonces el payaso le propuso la mariposa, una mariposa. Y el niño estaba súper feliz con su mariposa, ¿sí? El payaso se la pintó y todo esto, ¿no? Y llega la que no estaba contenta era la madre, ¿sí? Y le dice, y hasta le dio quejas. Ella al padre, ¿sí? Diciéndole que la mariposa es para niñas, que eso es pintarse una mariposa en el rostro es de homosexuales, que eso no es de niños, sino de niñas. O sea, un sexismo internalizado impresionante, ¿no? Y el señor se enojó con él, pues con este señor que hacía espectáculos para niños. Y entonces le tuvieron que lavar, o sea, él le tuvo que lavar la cara al niño y hacerle el otro muñeco ahí y él al principio estaba feliz con su mariposa. Entonces, como a veces como padres, inconscientemente, desde ese sexismo, le castramos la esfera emocional a un niño. Y entonces el niño que entiende, asocia las mariposas con vulnerabilidad, con debilidad, como que si a mí me gustan las mariposas, la naturaleza, entonces mis papás no me aceptan, entonces las mariposas son malas, entonces si yo me muestro vulnerable y emocional, entonces soy malo, y como yo quiero pertenecer, porque para el inconsciente no pertenecer es igual a morir, ¿sí? Un niño, un bebé necesita pertenecer a una tribu para sobrevivir arquetípicamente. Entonces, pues va a castrar completamente esa esfera emocional. Entonces, tu papá ha sido socializado así, aunque tú consideres que no haya sido violento, él ha estado castrado de sus emociones, ¿no? Sometido a las exigencias de una masculinidad, pues que por mucho que tú pongas en duda todo esto del patriarcado y que la idea no te cuadre, pues una sociedad que impone una masculinidad que no es sana, que no es sana. ¿Y por qué no es sana? Porque nada más basta con abrir los telediarios y ver la violencia que hay ejercida
claro, a los hombres los matan más, pero quien ejerce esas violencias, sin decir que no hay mujeres violentas, por supuesto que las hay, pero es un número en masa de hombres violentos. ¿Y por qué son hombres violentos? Porque no les ha quedado otra que encarnar, como diría Carl Gustav Jung, el arquetipo del guerrero, ¿sí? Del violento, para comunicarse. Entonces son hombres que van a empujar al amigo o al hijo, ¿sí? Para decirle que lo quiere en lugar de abrazarlo y decirle te quiero hijo, ¿no? O sea, porque están desconectados de su parte emocional. Y entonces la violencia ha sido como la violencia, y para que haya violencia, la emoción tiene que ser cólera, ¿no? Cólera e ira. Y esa cólera e ira, pues son las lágrimas que no lloraron, que se les prohibió llorar, de niños, de adolescentes, de jóvenes, etcétera. Y con esto yo no quiero justificar a tu papá violento, porque estoy segura que si tu papá fue violento es porque vivió la violencia en casa también. Y por supuesto que eso no lo justifica, porque aquí no estamos buscando justificar, solo comprender. La psicología es para comprender. Hay otras áreas del conocimiento, el derecho, lo que sea, para justificar, sí. Pero aquí lo que se busca es comprender. Y comprender no siempre es fácil cuando nos han enseñado desde pequeños a juzgar, ¿ya? Entonces, el comprender, aunque sea difícil, porque yo entiendo que esto no es fácil, que tu papá fue violento, porque seguramente vivió una infancia o una adolescencia de violencia. Y si no fue él, está inconscientemente conectado con alguien del clan que sí la vivió, ¿sí? Porque a veces un perpetrador de violencia inconscientemente está vengando a una víctima de violencia en generaciones más atrás. De ahí la importancia de conocer nuestro árbol genealógico y ver lo que pasó, ¿no? Porque cuando conocemos nuestra historia, sabemos de dónde venimos, ¿sí? Podemos tomar, digamos, mejor mando de nuestra vida y salir del piloto automático. El que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Entonces, claro, eh, entonces tú me vas a decir, pero si mi papá fue víctima de violencia, entonces, ¿por qué ese dolor no le enseñó a que no debía repetir eso conmigo, con nosotros? Y aquí yo te quiero hablar del triángulo de Kratman, que yo siempre hablo de ese triángulo, que es el de víctima, salvador y perpetrador. Cuando una víctima no sana, ¿sí? Se vuelve perpetradora, se puede volver salvadora, o sea, es un triángulo dinámico que se mueve. Nadie se queda eternamente en víctima, nadie se queda eternamente en salvador, nadie se queda eternamente en perpetrador, se va moviendo. Si yo fui perpetrador en una situación, me muevo a salvador o a víctima y así. Entonces, si él fue víctima y si fue violento, quiere decir que se movió a perpetrador, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sanó sus heridas como víctima de la violencia. ¿Y por qué no las sanó? Pues porque quizás no hizo un trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico lo tenemos que hacer todos, todos, porque hace parte de nuestra evolución como persona. Ya, pues de libre albedrío, pues, ¿no? Si lo quieres hacer, pues magnífico, si no, no, pues allí está tu libre albedrío, ¿no? Solo que tú vas a comprender mejor las circunstancias de tu vida si haces un trabajo terapéutico. Entonces, papá no hizo seguramente un trabajo terapéutico porque vivía o vive bombardeado en una sociedad que le dice que las penas y los dolores de la vida se ahogan con alcohol, que bueno, y que esto de ir al psicólogo y al terapeuta es de locos o es de mujeres, porque también está ese imaginario, ese prejuicio de esta masculinidad poco sana, ¿m? De que
el cuidado de las emociones y la salud mental es solamente cuestión de mujeres. Porque yo soy psicóloga y veo el enorme número de mujeres que asisten a mi consulta y el número reducido de hombres. Y en mis cursos también. Y cuando tengo un hombre en mi consulta, de verdad que me da mucho gusto. Muchísimo, muchísimo gusto, porque es un hombre que se está haciendo cargo de sus emociones. Y lo aplaudo, lo aplaudo. Entonces tu papá quizás no tuvo esa oportunidad, ¿ya? Y aquí no tuvo la oportunidad o subestimó ese camino, ¿no? Y aquí yo no lo estoy justificando ni nada. Que él se haga cargo de sus responsabilidades y que algún día, pues, porque es que aquí yo quiero decir algo también que también te va a volar la cabeza, que es que lo que tú ves como privilegio, ¿sí? Que tienen los hombres, uh, el privilegio a corto plazo es una desventaja psicológica y emocional a largo plazo. Te explico. Por ejemplo, que mi papá fue vulnerable, perdón, que fue periférico, abandonador, etcétera, y todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros estábamos enfermos, era mamá la que venía al colegio a buscarnos, a llevarnos al médico. Mi papá solo se enteraba en la noche cuando ya todo había pasado, ¿no? Y si acaso por teléfono cuando el problema ya se había solucionado. Pues tú lo puedes mirar como un privilegio y de hecho lo es. Es un privilegio a corto plazo. ¿Por qué? Porque tu papá no ha movido prácticamente ningún dedo, ¿sí? Que la que ha corrido ha sido mamá, ¿no? En esto de la dinámica del familismo, que los hijos es una dinámica que aún está vigente, que es que los hijos solamente son responsabilidad de la mamá, ¿no? Que es, por supuesto, para nada sana, pero para nada. Para que haya salud y equilibrio psicológico en los hijos, tiene que haber equilibrio en la pareja y el papá se tiene que implicar en su paternidad también. Entonces, claro, pues esto tú lo puedes ver como privilegio, ¿ya? Pero a la larga es una desventaja. ¿Y por qué es una desventaja? Porque tu papá no va a saber qué hacer cuando se le enfermen los hijos y la madre está ausente. O no va a conocer a sus hijos, o no se va a acercar emocionalmente a sus hijos. De suerte que cuando este señor envejezca, los hijos van a ser lejanos a él, van a tener una distancia emocional con él y esto provoca en muchos adultos mayores que se sientan abandonados y solos y que mis hijos no me quieren. Esa sensación de que mis hijos no me quieren. Ya, entonces, un privilegio, ¿m? A corto plazo en esta, ¿sí? En esta dinámica sí patriarcal es una desventaja psicológica y emocional, porque también una persona que ejerce violencia, muchas veces, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, un hombre que golpea o asesina a su pareja, ¿sí? Y que comete feminicidio, se termina suicidando. Los hombres se suicidan más, ¿sí? Entonces esto es un problema de salud pública, ¿sí? ¿Y por qué se suicidan más? Porque el suicidio es un acto autodestructivo que implica que una energía destructiva yo ya no la puedo proyectar al exterior y entonces se repliega en mí y me autodestruyo, pero suicidarse no es solamente tomar un cuchillo y cortarte las venas. Te suicidas con el alcohol, con el cigarrillo, con la adicción al trabajo. Sí, son suicidios lentos, pero son suicidios al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tuve un padre violento, tengo que hacer todo un trabajo de, de sanar el trauma, de sanar el trauma y para eso tienes que ir a terapia, ¿ya? En terapia se sana el trauma. Tienes que enfrentarte al trauma y sanarlo. ¿Por qué? Porque pues si no lo sanas tú, pues no hay problema, pero entonces eso lo va a cargar tus hijos y así sucesivamente, tus proyectos, etc. Bien,
Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener sanado el vínculo con papá? Entonces, que no hay fluidez con el dinero, lo que te decía, no puedo poner límites, me siento culpable diciendo que no, entonces esto crea un estado de incoherencia interna que me puede generar problemas de ansiedad, porque es que si yo no pongo límites, entonces es como que mi sistema nervioso dice, yo no puedo confiar en él, porque se está obligando a hacer algo que no quiere y entonces yo tengo que poner un sistema de alerta para para que se dé cuenta, ¿no? Entonces a veces la ansiedad vienen por esta incoherencia interna, ¿no? De que hago lo que digo que sí cuando quiero decir que no y digo que no cuando quiero decir que sí. ¿Mm? Bueno, si yo lo excluyo a mi padre de mi corazón, y yo no quiero decir que lo tengas que querer, o sea, ni perdonar, y es que aquí es lo que quería decir, no quiere decir que lo tengas que perdonar, porque también el perdón implica una dinámica de que yo te perdono, ¿no? O sea, una dinámica de que yo soy superior y yo como estoy, me siento superior espiritualmente que tú te perdono, ¿sí? Pobre impío. No, o sea, esto no, o sea, esto no se trata de impíos e iluminados, un iluminado que perdona al impío, no, o sea, porque eso viene, eso de creerte moralmente, espiritualmente superior, viene mucho de las religiones. Y aquí pues te voy a pedir que deconstruyas un poquito la religión de turno que te formateó la cabeza en tu casa, ¿no? Mm, entonces, no se trata de perdonar, se trata de reconocer el daño que te hizo su ausencia, su violencia, ¿sí? Y de, y de decir, vale, aunque no haya estado de acuerdo con tu comportamiento, ¿sí? Pues lo tomo todo como fue, aunque no me guste, aunque aún me duela y tenga que hacer un trabajo todavía para elaborar ese dolor. Lo acepto todo como fue. ¿Por qué eso? Porque quizás la ausencia o la violencia de tu padre te hizo sacar otros recursos que no tenías dentro de ti, ¿sí? Si, digamos, te abandonó, pues tú, digamos, como que aprendiste quizás a autocuidarte, a ser autosuficiente, etcétera, ¿no? Entonces aquí la invitación es como a procesar ese dolor, que por supuesto esto se hace en terapia, que yo aquí no te puedo botar ningún tip para que lo hagas, porque esto necesita atravesar un río y es el duelo del papá que no fue, ¿no? El papá que yo quise que fuera, porque lo que he dicho yo en otros videos también, porque esa distancia entre el papá real y el papá que no, que tuve, también viene mucho por el arquetipo de padre que nos impone en la sociedad, ¿no? O sea, como que el padre que siempre tiene que ser proveedor, que siempre tiene que mm, responder por sus hijos, que tiene que proteger, proveer. Si mi papá no fue así, pues entonces digo, no, pues, ¿no? No es un buen papá, pues, bueno o mal papá, pues ese ser humano hizo, bueno, estuvo en el momento de la concepción y te transmitió energía de vida. Y por supuesto que yo te lo diga así, obviamente no te va, digamos, como a decir, bueno, pues que me abandonó, pero lo que le hizo a mi mamá, por eso te digo, hay que sanar el niño herido, ¿sí? Para que llegues a eso, ¿no? A decir, vale, a pesar de que él no fue el padre que yo hubiese querido o lo que arquetípicamente se considera un buen padre, pues reconozco, es reconocer que gracias a esta persona, que esta persona existió, pues yo tengo vida, porque yo soy un 50% mamá y un 50% papá. Y no es, y no, o sea, sanar al padre no es, am, no es, porque es que hay gente que dice, pero es que yo cómo le voy a perdonar eso, cómo voy a sanar la relación con ese señor si me hizo lo que me hizo, si le hizo eso a mi mamá.
es que no lo vas a hacer por ti. O sea, perdón, no lo vas a hacer por él. O sea, no es porque él se lo merezca. Pues obvio, quizás no se lo merece, es que no se lo merece y no estás obligado a perdonarlo. Pero lo tienes que hacer por ti. Porque si tú lo excluyes de tu sistema familiar y dices, ese señor no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y aquí con los difíciles de la familia, porque los difíciles puede ser tu papá o puede ser un tío, ¿sí? Y esto me ha pasado hasta a mí, que hay gente difícil en la familia y que tienes que incluirla y decir, ese tío, ese abuelo, ese, sí, que quieres excluir y decir, no pertenece a mi familia, pues ahí está. Y su comportamiento, aunque no estés de acuerdo con él, ¿ah? El excluirlo, ¿sí? El sacarlo de tu corazón o de tu sistema, porque no estás obligado a quererlo, pero el excluirlo de tu sistema familiar, pues adivina qué va a pasar, que lo que se excluye vuelve y vuelve en forma de problemas. Entonces tú lo puedes excluir, pero vuelve en forma de jefe violento, en forma de compañero de trabajo abusador, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de, aunque no hayamos estado de acuerdo con el comportamiento de esa persona, eh, sí reconocer únicamente que hace parte de mi sistema familiar. Bien, bien. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio para, si lo quieres hacer, si no puedes dejar el video hasta aquí, te agradezco el haberme escuchado hasta este punto, pues las personas que no lo quieran hacer. Y bueno, pues nos vemos en mi próximo video. Los que se queden pueden cerrar los ojos, respiran, se conectan con su respiración, respiran, cierra los ojos, siente como el aire entra y sale de tus pulmones y con cada exhalación vas sintiendo que te vas vaciando de todo juicio, de toda tensión, de todo pensamiento. Y vas a visualizar a tu papá frente a ti. Aunque no lo conozcas, vas a ver una figura, una sombra, puedes ver en una fotografía si ya trascendió, si ya no hace parte de este mundo. Y le vas a decir, papá, tú das la vida y yo la tomo. Lo vas a ver a él más grande que tú, ¿vale? Mira esa figura un poco más grande que tú. Papá, tú das la vida y yo la tomo. Me responsabilizo de todo aquello que yo acepté e integré en mí como verdadero. Reconozco que asumiste o no tu rol de padre de acuerdo a tu nivel de evolución y conciencia. Tomo, integro y elaboro cualquier sufrimiento que hayamos creado. Me agradezco y te agradezco las lecciones que obtuvimos desde un nivel de alma. Libero toda la historia de dolor, de miedo y de enojo, de tristeza que se haya generado en nuestro vínculo. Y lo que fue, lo miro asintiendo, aunque aún no lo comprenda o esté en el proceso de comprenderlo. Y tomo todo como fue. Te tomo a ti como mi verdadero padre. Esto quiere decir que le vas a quitar el puesto a todas las personas que pusiste en ese rol de padre que no sean tu padre biológico. Te tomo a ti como mi verdadero padre, tal y como eres en toda dimensión. Y por favor, tómame como tu verdadero hijo, como tu verdadera hija.
Hoy comulgo con la idea de que todo fue perfecto para mi evolución. Todo lo que necesité corregir y mejorar ya es labor mía. Me hago responsable de mí mismo, de mí misma, y reconozco que aquello que quiera cambiar o continuar solo depende de mi decisión. Gracias a todo tal y como fue, porque gracias a eso he llegado hasta aquí y me he convertido en el adulto o la adulta que soy. Hoy lo dejo contigo y asumo mi proceso de sanar. Papá, tú eres responsable de lo que has hecho. Aquí le estás diciendo que lo que haya hecho, ya sea que tú lo veas como bueno, como malo, como correcto, equivocado, es responsabilidad de él y él asumirá las consecuencias tarde o temprano. Asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar. Dejo contigo tu historia con tu mamá. Dejo contigo la historia con mamá, perdón. Lo que me dieron ya es bastante. Me dieron la vida, que es suficiente para mí. Ahora me permito transformar mi relación contigo. Vas a repetir 3 veces. Ahora transformo la relación con mi padre. Ahora transformo la relación con mi padre. Ahora transformo la relación con mi padre. Y vas a visualizar cómo tu papá te entrega un objeto luminoso que te guste, te lo entrega en las manos y tú lo recibes. Recíbelo y vas a decir, ahora sí, cambio la percepción sobre mi vida. Con ese objeto luminoso que te ha entregado en las manos, tú vas a darte la vuelta y vas a dar varios pasos hacia adelante. Respira suave y profundamente y cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. Volviendo, listo, lista. Puedes abrir los ojos volviendo aquí. Bien. Este fue un ejercicio para sentir y recibir la energía paterna y cambiar nuestra percepción sobre mi vínculo con mi papá. Bien. Bien, espero que el video te haya gustado. Obviamente el tema da para hablar mucho tiempo. Yo aquí he estado hablando, no tenía intención que el video fuera tan largo, pero bueno, ya sabes conmigo cómo es. Te agradezco el haberme escuchado, muchas gracias. Si te ha gustado este video, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Adiós.